Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien y llenos de energía hoy. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado resonando en las redes sociales de una manera muy profunda, y ha generado muchísima conversación entre todos ustedes, los fervientes seguidores y admiradores de Can Yaman. Sí, así es. Vamos a sumergirnos de lleno en la figura de este actor turco, ese hombre tan carismático, apuesto y excepcionalmente talentoso que ha logrado conquistar corazones a nivel global. Pero pongan atención, porque el enfoque de hoy no va a girar en torno a los últimos rumores de sus proyectos cinematográficos o a las noticias más picantes de su vida personal, en el sentido que solemos estar acostumbrados a esperar. Hoy, en cambio, vamos a adentrarnos en algo mucho más íntimo, mucho más personal y, francamente, algo que ha resultado ser bastante impactante. Can Yaman ha decidido romper el silencio para hablar sobre un difícil proceso de salud que ha atravesado. Y créanme, los detalles que ha compartido nos han dejado a muchos de nosotros reflexionando y replanteándonos ciertas perspectivas. Antes de que nos lancemos de cabeza en esta reveladora historia, quiero hacer una pausa importante. Si usted es un fan devoto de Can Yaman, o si simplemente siente una profunda atracción por las historias de superación personal, por las experiencias íntimas de figuras públicas que normalmente solo vemos en la pantalla, le invito de la manera más cordial a que se suscriba a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y, lo que es igual de crucial, activen esa pequeña campanita de notificaciones. Al hacerlo se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto esmero para ustedes. De verdad, no querrán quedarse fuera de nada de lo que estamos a punto de compartir. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Cuando pensamos en Can Yaman, la imagen que instantáneamente acude a nuestra mente es la de un hombre de una seguridad inquebrantable, atlético, siempre en la cúspide de su carrera, viajando de un lado a otro, inmerso en rodajes, conquistando nuevos mercados con su talento y carisma. Y siendo honestos, en gran medida, esa es precisamente la imagen que él proyecta al mundo y la que nosotros, como espectadores y admiradores, hemos llegado a conocer y a apreciar. Pero como todos sabemos y como la vida misma nos enseña constantemente, detrás de las cámaras, detrás de esas sonrisas perfectas que vemos en la televisión, detrás de los personajes cautivadores que interpreta, hay seres humanos reales. Personas que, al igual que cada uno de nosotros, enfrentan sus propias luchas, sus propias batallas internas, sus propios momentos de debilidad. Y Can Yaman, con una valentía admirable, ha decidido finalmente abrirse y compartir una de esas batallas con nosotros. Lo que ha revelado no es un asunto trivial, ni mucho menos. No estamos hablando de un simple resfriado o una gripe pasajera que se supera en un par de días. Nos referimos a un proceso de salud que él mismo ha descrito en términos muy contundentes, calificándolo incluso como una etapa oscura en su vida. Y es que a veces las apariencias pueden ser tremendamente engañosas, ¿verdad? Podemos percibir a alguien como aparentemente invencible, como si nada pudiera afectarles, pero la cruda realidad es que todos somos vulnerables. Todos tenemos nuestros puntos débiles, esos momentos en los que la salud, ya sea física o mental, decide jugarnos una mala pasada, y las consecuencias pueden ser significativas. Según las declaraciones que ha compartido recientemente y que, como era de esperar, han generado un revuelo considerable en los medios y entre sus fans, Can Yaman ha estado lidiando con problemas de salud que lo afectaron de una manera muy profunda. Él mismo ha confesado con una honestidad conmovedora, que hubo un periodo en el que se sintió realmente mal, al punto de tener que detenerse a reflexionar y replantearse muchas cosas en su vida. No ha querido entrar en detalles específicos sobre la naturaleza exacta de la enfermedad o dolencia que lo aquejó. Y francamente eso es completamente entendible. La privacidad en temas de salud es un aspecto sumamente personal, y es un derecho fundamental que todos debemos respetar sin cuestionamientos. Sin embargo, el simple hecho de que él haya decidido compartir públicamente que atravesó un proceso difícil es, en sí mismo, un acto sumamente significativo. Lo verdaderamente interesante y valioso de sus palabras reside en la forma en que describe el impacto que esta situación tuvo en su vida. Habla de momentos de profunda incertidumbre, de una sensación palpable de que su energía vital estaba disminuyendo considerablemente, de enfrentar limitaciones que para alguien acostumbrado a un ritmo de vida tan frenético, tan exigente y tan lleno de compromisos como el suyo, eran completamente inesperadas y difíciles de asimilar.
Imaginen por un momento, un actor que viaja constantemente, que se involucra en proyectos que demandan una cantidad ingente de energía tanto física como mental, y de repente tiene que enfrentarse a una condición que lo obliga a frenar en seco, a reconsiderar su ritmo de vida habitual, a poner su bienestar por encima de todo lo demás. Si hay algo que rescato con especial énfasis de sus declaraciones, es su valentía al hacerlo público. No es una tarea sencilla para una figura pública, que vive bajo el escrutinio constante de la opinión pública, exponer sus vulnerabilidades. Con demasiada frecuencia, los fans esperan y exigen una imagen de perfección, de invulnerabilidad absoluta. Y Can Yaman, al compartir esta experiencia, nos está mostrando un lado mucho más humano, mucho más cercano a la realidad. Nos está enseñando una lección valiosa, que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, que brillan con luz propia, también enfrentan desafíos internos, batallas silenciosas que la mayoría de nosotros nunca llegamos a percibir. Este tipo de revelaciones no solo nos permiten conectar de una manera mucho más íntima y profunda con las celebridades que admiramos, sino que también tienen un efecto extraordinario en la sociedad en su conjunto. Al normalizar la conversación sobre la salud, y en particular sobre la salud mental y las enfermedades que no siempre son visibles, se están rompiendo tabúes muy arraigados. Se está animando a otras personas que quizás estén pasando por situaciones similares a que busquen ayuda, a que se atrevan a hablar sobre ello, a que comprendan que no están solas en sus luchas. Can Yaman ha sido, de manera consistente, una figura que hemos asociado intrínsecamente con la fuerza, el dinamismo y la vitalidad. Su físico imponente, su presencia escénica magnética, todo en él transmite una energía contagiosa. Por eso escuchar que ha atravesado un proceso de salud difícil, no deja de sorprendernos, pero al mismo tiempo, genera en nosotros una profunda empatía. Nos recuerda una verdad fundamental, que la fortaleza no siempre reside en no caer, sino en la capacidad de levantarse, de superar los obstáculos, incluso cuando estos son internos, invisibles y silenciosos. Él mismo ha mencionado que este proceso lo llevó a una profunda reflexión sobre su vida, sobre sus prioridades fundamentales, sobre la importancia vital de cuidar de sí mismo. Y esto, créanme, es una lección que todos y cada uno de nosotros podemos aprender y aplicar en nuestras vidas. En el mundo vertiginoso en el que vivimos, donde la presión por estar siempre activos, siempre productivos y siempre exitosos es abrumadora, a menudo olvidamos el pilar fundamental de todo, nuestra salud. Ya sea física o mental, descuidarla puede tener consecuencias devastadoras, que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Sus palabras transmiten una enseñanza poderosa y universal: la salud no es un estado permanente e inmutable, es algo que debemos cultivar y proteger activamente en nuestro día a día. Y a veces la vida, con su sabiduría inescrutable, nos envía señales, nos obliga a detenernos, a hacer una pausa y a prestar la atención que se merece a nuestro bienestar. Para Can Yaman, esa señal parece haber sido un llamado de atención contundente, un impulso que lo llevó a reorientar su energía, sus esfuerzos y sus prioridades hacia su propio bienestar. Es muy probable que, al igual que muchos de ustedes, yo también me haya preguntado en más de una ocasión, ¿qué tipo de problemas de salud podrían haber afectado a alguien con su estilo de vida tan dinámico y demandante? Pero, y esto es crucial, lo más valioso y significativo aquí no es la especulación, sino la experiencia que él ha compartido generosamente. El simple hecho de que él se haya sentido lo suficientemente cómodo, seguro y confiado para hablar abiertamente sobre ello, es un indicativo claro de que ha logrado superar esa etapa difícil, o, al menos, ha encontrado un camino viable para manejarla y gestionarla. Y eso, señoras y señores, es motivo de celebración, de admiración y de un profundo respeto. Pensemos por un instante en la inmensa presión mediática que debe soportar una figura de su calibre. Cada paso que da, cada decisión que toma, es analizada, comentada, juzgada por miles, incluso millones de personas. Ahora intenten imaginar tener que lidiar con una enfermedad, con malestar físico o emocional, mientras se encuentran bajo ese microscopio constante. Requiere una fortaleza interna inmensa, una resiliencia que va mucho, mucho más allá de lo que podemos apreciar en la pantalla, en las fotografías o en las entrevistas superficiales. Él ha mencionado que este proceso de superación lo llevó a valorar aún más la vida, a apreciar las pequeñas cosas que antes quizás pasaban desapercibidas, a darle un valor incalculable al apoyo de sus seres queridos. Y eso, creo sinceramente, es una lección universalmente aplicable. Cuando atravesamos momentos difíciles, nuestra perspectiva de la vida cambia radicalmente. Empezamos a apreciar de una manera más profunda aquello que antes dábamos por sentado,
las relaciones personales, nuestra salud, la paz interior, la simple tranquilidad de un día a día sin mayores sobresaltos. Además, sus declaraciones tienen el potencial de inspirar a muchísimos jóvenes que lo admiran a que, a su vez, cuiden de sí mismos. A que no ignoren las señales que su cuerpo o su mente les envían. A que comprendan que pedir ayuda, ya sea a un amigo, a un familiar o a un profesional, no es un signo de debilidad, sino una demostración de valentía, de inteligencia emocional y de un profundo amor propio. A veces la batalla más difícil y más importante que libramos en la vida es contra nosotros mismos, contra nuestras propias limitaciones, enfermedades o miedos. El hecho de que Can Yaman haya decidido romper este silencio, que haya elegido compartir una experiencia tan íntima y personal, es en sí mismo un acto de valentía y un puente de conexión con su audiencia. Nos permite vislumbrar al hombre detrás del personaje público, al ser humano detrás de la estrella brillante. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa humanidad expuesta, lo que a menudo nos hace sentir más cercanos, más comprensivos y más conectados con las personas que admiramos. Es mi sincera esperanza que esta experiencia le haya servido, como él mismo ha insinuado, para crecer como persona, para fortalecerse aún más y para seguir adelante en su camino con una perspectiva renovada y una mayor sabiduría. El camino de la recuperación y del bienestar es un proceso continuo, y lo verdaderamente importante es haber dado los pasos necesarios para transitarlo con consciencia y determinación. Y aquí es donde quiero invitar a ustedes, nuestra valiosa comunidad, a participar activamente. ¿Qué les ha parecido esta revelación? ¿Han pasado por alguna situación similar en sus propias vidas? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan sus experiencias de salud, rompiendo esos velos de invulnerabilidad? Me encantaría, de verdad, leer sus pensamientos, sus reflexiones y sus propias experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Este espacio está diseñado para compartir, para conectar y para aprender unos de otros, y sus opiniones son increíblemente valiosas para nosotros y para toda la comunidad de nuestro canal. En resumen, hemos explorado el reciente y conmovedor silencio roto por Can Yaman, al compartir detalles sobre un difícil proceso de salud que ha vivido. Hemos reflexionado en profundidad sobre la importancia de la valentía al exponer nuestras vulnerabilidades, sobre cómo estas historias nos humanizan a las figuras públicas y, lo que es más importante, sobre cómo pueden servir de poderosa inspiración para todos nosotros, recordándonos la importancia fundamental, ineludible y vital de cuidar nuestra salud física y mental. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero sinceramente que les haya parecido interesante, que les haya aportado nuevas perspectivas y que los haya hecho reflexionar. Si ha sido así, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ayúdennos a difundir este mensaje compartiendo este contenido con sus amigos y familiares, especialmente si creen que a alguien le podría ser útil esta reflexión. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Únanse a nuestra creciente comunidad y no lo olviden, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense muchísimo. Hasta la próxima.